nuestro tiempo de formación, nuestra etapa académica, recordaba cuando iba a la escuela, hay materias que nos gustan más que otras. Materias hasta aún que si pudiéramos no las haríamos. Siempre recuerdo las palabras de mi mamá que me decía, bueno, para algo te va a servir. Y esas materias que sabemos que las tenemos que aprobar para poder seguir recién con otras. En la vida pensaba que no hay materias que podamos decir que las hemos aprobado y que van a quedar atrás. Por ejemplo, nunca vamos a aprender o a terminar de aprender a ser padres. Nunca vamos a terminar de aprender a ser hijos o terminar de ser hermanos. Y en lo que respecta a la vida espiritual, ¿cuánto más? Hay materias que siempre, toda la vida, las vamos a cursar. El aprender a amar, el aprender a perdonar. Y una de las materias más difíciles que tenemos en nuestra vida espiritual es el aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios nos cuesta mucho porque por momentos sentimos que Dios nos ha olvidado, que Dios se ha olvidado aquello que le hemos pedido. Aún pensaba en aquellas veces que hemos recibido palabras de parte de Dios, promesas específicas, y esas promesas tardan en cumplirse. Ahí es donde nuestra fe empieza a flaquear y empezamos a pensar que ya no tiene quizás sentido seguir por el camino que estamos recorriendo. Dudamos de la ayuda de Dios, dudamos de su intervención y pensamos que siempre se va a extender este tiempo de espera. En cuanto a esto, fíjense que el salmista decía en el Salmo 13, versículo 1 al 3, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Hoy Dios quiere hablarnos a aquellos que estamos esperando en Él. Aquellos que quizás estamos esperando una respuesta a oraciones que hemos hecho desde hace tiempo. Aquellos que estamos esperando la intervención de Dios en algunas circunstancias en particular. Hoy quiere Dios enseñarnos a cómo poder esperar en Él y cómo salir victoriosos en un tiempo de espera. Esperar en el Señor en primer lugar es señal del trato de Dios con nosotros. Lo primero que debemos saber es que la respuesta de Dios muchas veces se demora y se tarda, no porque haya un problema espiritual en nosotros, no porque estemos quizás haciendo algo mal, sino todo lo contrario. Muchas veces la espera de Dios es señal del trato de Dios con nuestras vidas. Como hablamos hace algunos mensajes atrás, Dios nos está moldeando, Dios nos está formando, Dios nos está trayendo más cerca de su corazón. Y para eso es necesario que a veces esperemos. A veces tenemos que esperar porque aún no estamos preparados para recibir aquello que estamos esperando. Otras veces tenemos que esperar porque Dios nos está preparando para algún llamado, alguna promesa, quizás algún paso más adelante en nuestra vida ministerial, en nuestra vida espiritual. Otras veces tenemos que esperar porque Dios está ordenando nuestras vidas. Y en otras oportunidades también es porque Dios está no solamente preparando nuestras vidas, sino también preparando nuestro entorno para recibir aquella promesa recibida. Pensaba en el caso de Saúl, aún en el caso de David. ¿Cuántos años esperaron a que la promesa de Dios se cumpla en sus vidas? Y aún parecía que no sucedía. A veces las demoras de Dios tienen el propósito de aumentar nuestra fe. Y si Él nos diera de inmediato todo lo que quisiéramos, nunca aprenderíamos a caminar por fe. Finalmente, la espera de Dios muchas veces tiene que ver con nuestra perseverancia. Dios quiere desarrollar en tu vida y en mi vida la perseverancia. Nos guste o no, la perseverancia es la capacidad de poder soportar situaciones difíciles. Y las situaciones difíciles son el condimento, el ambiente especial para que Dios trabaje en nuestra perseverancia. Pablo le escribe a los romanos y les dice: el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Romanos 5:3, el sufrimiento produce perseverancia. Es por eso que podemos afirmar en esta mañana, es que los momentos difíciles, los momentos de dificultad, no tienen el propósito en Dios de aplastarnos, de destruirnos o de derribarnos, sino de moldearnos a la imagen de Jesucristo. Cuando soportamos la presión con absoluta confianza en Dios, con su fortaleza y perspectiva, cuando aprendemos a esperar en Él,
es que emergemos pareciéndonos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, esperar en el Señor no nos dirige a la inacción o a sumergirnos en un clima de pasividad. Esperar en Dios no tiene que ver con quedarnos quietos sin hacer nada, pasivamente. Dios no está pensando cuando nos dice que esperemos en Él. Él no tiene la imagen de que usted y yo, de que vos y yo nos quedemos esperando sin saber qué hacer. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 27, versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Esperar en el Señor significa mantenernos en nuestras circunstancias o condiciones presentes hasta que Él nos dé más instrucciones. El esperar en Dios significa esperar esforzadamente y esperar con nuestro corazón alentado en que Dios va a responder y que Dios va a responder de la mejor manera conforme a su voluntad. Lejos de estimular la pasividad, este versículo nos llama claramente la atención a tomar una decisión activa de descansar, pero descansar confiados. Descansar confiados en que Dios está al control y que la situación que estamos atravesando no escapa de su soberanía, no escapa de su voluntad. No es el cese de actividades, sino la paz de espíritu que nos va a acompañar durante toda una vida. La vida cristiana, decimos muchas veces, la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Muchas veces decimos la vida cristiana se asemeja mucho más a una maratón de larga distancia, donde debemos aprender a controlar los tiempos, debemos aprender a saber esperar, debemos saber cuáles son los momentos en donde más tenemos que esforzarnos. Dios nos dice esperar, pero esperar esforzadamente, alentando tu corazón en que yo estoy al control. El salmista decía en el Salmo 130, versículos 5 al 6, Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma. Esta clase de espera de la cual habla el salmista no es un estado de resignación y, como decíamos antes, de pasividad. No es que el salmista esté resignado y diciendo, bueno, no me queda otra cosa que hacer que esperar. Ya intenté esto, intenté lo otro, ya no tengo más alternativa que esperar en Dios. El salmista no está diciendo esto. El salmista no está desesperanzado ni resignado, sino que la palabra hebrea que se traduce aquí como esperar es la palabra kavá, que está llena de un rico significado, porque es una espera que está saturada de esperanza y de expectativa, de que Dios está a punto de obrar, Dios está a punto de hacer algo, y de esa manera el salmista espera en Dios. El versículo 6 dice, como esperan los centinelas a la mañana, como esperan los vigilantes al nuevo día. Esos centinelas que tenían la obligación de vigilar el campamento, de vigilar lo que era externo a las murallas. Esos centinelas que tenían la obligación de cuidar y de velar por la seguridad de sus compatriotas. Con la misma expectativa, el salmista esperaba la respuesta que solo vendría de parte de Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo podemos esperar en Dios? ¿Cómo podemos esperar esa respuesta que a veces pareciera tanto demorarse? Allí en Getsemaní nos encontramos con Jesús, un Jesús que está derramando su corazón en oración a Dios, un Jesús que está en vísperas de enfrentarse a la cruz, el mayor sufrimiento que cualquier hombre había experimentado hasta ese momento. Pero no solamente eso, Jesús estaba a punto de beber de la copa de la ira de Dios. Estaban a punto de ser cargados los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo, para que Él pueda pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Jesús estaba a punto de cargar con las faltas de toda la humanidad, las tuyas y las mías, y eso le producía un gran pesar. La palabra de Dios dice que Jesús comienza orando y que la respuesta de Dios pareciera demorarse. Acompáñame un instante ahí en Marcos,
capítulo 14, versículo 32. Dice el texto: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró de ser posible no tuviera que pasar por este momento. Decía: Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús en otras versiones le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Padre, si pudieras, pasa de mí esta copa, pero que se haga solamente lo que tú quieres. En primer lugar, notaba que una clave para poder esperar en Dios es que esperar en Dios es más fácil si le sacamos provecho a la oración colectiva. Esto quiere decir la oración grupal, del poder contar con otras personas, de poder compartir lo que me pesa, lo que me carga. Este Jesús angustiado, este Jesús tan humano como vos y como yo, dice que en compañerismo Él apela a la amistad y apela a que sus amigos puedan llevar parte de la carga con Él. Una carga compartida es una carga mucho más fácil de llevar. Ahora fíjense que Jesús hace mucho más que ese clásico o habitual: bueno, te pido que estés orando por mí. Jesús no le dice a sus discípulos: bueno, oren por mí, muchachos, que no me estoy sintiendo bien. Jesús específicamente les dice qué era lo que le pesaba, qué era lo que le estaba sucediendo. Y ahí en el versículo 33 de Marcos 14 encontramos que dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Qué bueno que podamos tener ese grupo cercano al cual les podemos abrir nuestro corazón y decirle qué es lo que en verdad nos pesa, cuáles son esos motivos de oración, los cuales necesitamos que ellos también lleven por nosotros delante de la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, Jesús no solamente descansa en la oración grupal, en la oración colectiva, sino que una buena clave para poder esperar en Dios es una cada vez más intensa oración individual. Jesús le dice: oren por mí, oren por favor por mí, pero yo también voy a orar. Voy a compartir mi carga con otros, pero principalmente yo voy a compartir mi carga con Dios. Dice Lucas 22, versículo 41-42. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero que noten que no estaba en el Monte de los Olivos de casualidad. No era la primera vez que él estaba orando, sino que ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice que Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al Monte de los Olivos. Jesús acostumbraba a orar. Jesús acostumbraba a tomarse un tiempo para estar delante de Dios. No era un evento extraordinario que Jesús se encuentre en ese lugar entregándole sus cargas a su Padre. Es mucho más fácil esperar si aprendemos a descansar en Dios y a llevarle solamente a Él nuestras cargas. Dios tiene las mejores espaldas. Dios tiene las espaldas más anchas para poder cargar con lo que a vos te pesa. Ahora noten una clave más. A medida que fue pasando el tiempo, podríamos decir que Jesús pudo esperar en Dios, porque Él fue desarrollando una oración progresiva. Dice Mateo, otro texto de los sinópticos paralelo a este pasaje, dice que entonces Jesús, Mateo 26:36, fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar a aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces Él les dijo: quédense aquí y velen conmigo,
porque me siento en el alma una tristeza de muerte. Y fíjense cómo va enfocando Jesús su vida a la oración. Él busca un espacio, genera la situación, pero a medida que va pasando el tiempo, ora con más fervor, con más pasión y con más entrega. Dice el versículo 44 de Lucas 22, entonces oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Es mucho más lo que ahora, es mucho más lo que está orando, es mucha más pasión la que está involucrando en su oración. Y podemos ver una oración progresiva y ascendente en esfuerzos, pero progresiva también en pasión y progresiva también en tiempo. Que Dios se tardara en responder no fue elemento suficiente para que Jesús dejara de orar, sino que todo lo contrario, Jesús oraba con más esfuerzo, con más pasión, y si ustedes me permiten, aún oraba mucho más tiempo. En algunas oportunidades, cuando Dios tarda en responder, nuestras fuerzas decaen y dejamos de orar. Jesús nos muestra un camino, diríamos, mucho más excelente, un camino mucho mejor, que es el de orar progresivamente, lejos de cansarnos, lejos de desmayar, perseverar en la oración, insistentemente, no dejar de pedir por aquello que nos está pesando. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, mientras oraba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Versículo 42, unos versículos más adelante. Dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Versículo 44, unos versículos más adelante. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Saben que la oración está cargada de entrega, pero también esta oración está entregada de vaciamiento y de rendición espiritual. Jesús deja sus expectativas en las manos de Dios. Jesús les está diciendo a Dios, Padre, si fuera por mí yo te pediría no pasar por este paso. Yo no quisiera ir a la cruz por mi propio beneficio. Yo no tengo deseos de morir en la cruz del Calvario. Jesús sabía el sufrimiento que imprimiría. Jesús sabía las consecuencias de cargar con el pecado de toda la humanidad. Pero Jesús también sabía que lo mejor era que se haga la voluntad del Padre y que se cumpla el plan redentor que Dios había diseñado desde el principio de los tiempos. ¿Saben qué? Jesús no se está aferrando ni a sus suposiciones, ni Jesús se está aferrando a lo que él tenía deseos, sino que Jesús se está aferrando emocionalmente aún a la voluntad soberana de Dios. Y que la voluntad de Dios siempre, siempre es agradable y perfecta para nosotros y para toda la humanidad. Para quienes confiamos en Dios, esto significa que nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y en esa certidumbre, en esa certeza, es que descansa nuestra paz. Esta oración de Jesús, como decía, está cargada de entrega, pero mucho más, está cargada de rendición espiritual. ¿Y por qué decimos rendición espiritual? Como va a decir el autor del manual que estamos leyendo en esta semana. Y es porque rendición espiritual significa dejar de luchar, dejar de intentar, para darle el paso a Dios, para que Dios haga lo que Él está estableciendo. Rendición espiritual significa dejar de resistir. Rendición espiritual significa someternos y sujetarnos a lo que Dios quiere. Rendición espiritual es dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Es muerte a nuestra naturaleza humana, a nuestro yo carnal, a nuestro egocentrismo, para darle lugar al gobierno de Dios. Rendición espiritual, en definitiva, es negarnos a nosotros mismos, negar nuestros proyectos, negar nuestras soluciones, negar nuestras mejores respuestas, negarnos a nuestra propia vida, justamente para tomar la cruz
y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esperar en Dios es esperar en todo tiempo. Con la oración, usted y yo estamos no intentando convencer a Dios de que Él haga lo que nosotros queremos, sino que a través de la oración Dios nos está cambiando nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Y Dios nos convence a través de la oración de que su voluntad y sus planes son mejores que los nuestros. Oramos entonces con la expectativa no de cambiarnos nosotros a Dios, sino con la posibilidad de que Dios nos cambie a nosotros. A través de la oración es que estamos diciéndole a Dios de que estamos dispuestos a que las cosas no terminen a nuestra manera, que estamos dispuestos a que no sea hecha nuestra voluntad, sino que sea hecha la voluntad del Padre. Fíjense que paradójicamente Jesús, luego de recibir respuesta de parte de Dios, no sale desanimado, a pesar de que Jesús, como conocemos el relato y la historia, para bendición nuestra, termina yendo a la cruz. Jesús no sale desanimado ni derrotado, sino que paradójicamente sale fortalecido. Dice Lucas 22:43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Noten ustedes que entró afligido, angustiado y sale fortalecido. Y no solamente sale él fortalecido, sino que también anima a los demás. Dice Marcos capítulo 14 versículo 38, permanezcan alerta y pidan fuerza para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. Jesús sale fortalecido del desierto de la espera, del desierto del silencio de Dios. Y no solamente sale Él con fuerzas renovadas a nivel espiritual, sino sale con fuerzas que puede impartir también a los demás. ¿Sabés que luego que Dios responde tus oraciones, Dios no solamente bendice tu vida, sino que la bendición de Dios, su intención, su voluntad, es que pueda afectar la vida de aquellos que te rodean. Y la respuesta de Dios puede ser también de bendición para sus vidas. Cuando esperamos en Dios, esperamos con la certeza entonces de que las cosas quizás no van a terminar a nuestra manera. No van a terminar quizás de la manera mejor que a nosotros nos parece. Pero como escribe el apóstol Pablo, nosotros los que amamos a Dios, estamos seguros, estamos convencidos de que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. El salmista decía, espero en el Señor, Salmo 130, versículo 5. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Por último, déjame terminar con esto. Esperar en Dios es más fácil si lo hacemos en una atmósfera de adoración. Fíjense la clave que nos da el pasaje en este día. Marcos 14, 36 decía, Abba Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En medio de la agonía se dirige a Dios con la singular expresión de aquel que ha pasado tiempo en intimidad con Dios. En medio de la espera, en medio de la agonía, en medio al punto de la desesperación, Jesús llena su corazón de esperanza, adorando al Padre y reconociéndolo con una cualidad que solamente puede portar alguno que ha estado con el Padre estrechamente unido. Jesús usa la expresión de Abba Padre, que puede traducirse, como muchos de ustedes saben, papito, papá querido, papá amado. Jesús en medio de la desesperanza adora a Dios y lo reconoce como su Padre amante, como su Padre querido. Fíjese este detalle, el versículo anterior, versículo 35, dice, se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar este momento. Este término postrándose en tierra lo encontramos también como inclinarse, como postrarse. Y fíjense que paradójicamente el término proscuneo, que es un término que usamos para la adoración,
justamente significa también inclinarse y postrarse. Jesús empieza inclinándose, postrándose delante de su Padre y declara: Abba, Padre, para ti todo es posible, hágase tu voluntad. Papá querido, tú eres soberano, tu voluntad es perfecta, que tu voluntad, que tu reino se establezca en mi vida, en medio de este tiempo. Tú eres mi papá, tú eres mi papito, tú eres quien me ama, tú eres quien todo lo puede hacer. El salmista decía justamente en el Salmo 13, versículo 6, te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien. La certeza y la convicción de que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas, esto nos va a llevar a adorar, nos va a llevar a reconocerlo, nos va a llevar a cantarle, nos va a llevar a reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Si yo estoy convencido de que Dios quiere lo mejor para mi vida, nuestro corazón empieza, mi corazón empieza a entonar una canción de adoración. Alguno me va a decir esta mañana: Hernán, pero vos sabés, yo a esta altura ya no tengo ánimos ni deseos de poder adorar a Dios. Entiendo que mi situación sería mejor si en medio de esta circunstancia yo pudiera cantarle al Señor. Pero Hernán, sabés, ya no tengo fuerzas ni ánimos para poder adorarlo. Quiero compartirte una clave última que está en el Salmo 40. El Salmo 40, el salmista comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista dice que está en el medio del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista está en medio de la aflicción, está en medio de la dificultad. Y dice que está esperando en Dios, pero que lo hace con paciencia. Y que esa paciencia es recompensada por la respuesta de Dios. Dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero el versículo 3 está la clave del salmista para tu vida y para mi vida. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Que en este tiempo de espera vos permitas que Dios llene tu corazón y tus labios de una alabanza a Él. Derramá tu corazón. Decile de manera específica: Señor, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mis respuestas, yo renuncio a mis tiempos, para que tu reino, tu voluntad soberana estén gobernando mi vida. Ahora, Señor, te pido que pongas una adoración en mis labios, un canto que te exalte, porque esperar a Dios en una atmósfera de adoración, sin duda, es la mejor espera que podemos hacer. Déjame orar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte gracias, porque tu palabra es precisa y certera. Y Señor, en este tiempo quizás de dificultad y de incertidumbre, donde no sabemos qué es lo que va a suceder, Señor, en el nombre de Jesús te decimos que nos rendimos, Señor, a tu gobierno y a tu voluntad. Padre, es en el nombre de Jesús que quiero pedirte que nos des la capacidad de saber esperar en ti. Tus tiempos son los mejores, tus planes son los mejores para nuestras vidas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de perseverar en oración, de no desmayar, que tú aumentes nuestras fuerzas para poder orar cada vez con mayor entusiasmo, con mayor fuerza, con mayor pasión y aún, Señor, con mayor constancia a través de los tiempos, por más que tu respuesta se demore. Señor, es en el nombre de Jesús que queremos pedirte que tu Espíritu Santo coloque en nuestras vidas una canción de adoración, una canción que te exalte y que te reconozca como el Dios de nuestras vidas. Hoy te decimos que tú eres nuestro Padre querido, tú eres nuestro Padre celestial. Entendemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Nos aferramos, Señor, a la firme convicción, Señor, que este tiempo de tribulación que estamos pasando no tiene comparación con el gran peso de gloria, con esa gloria maravillosa, Señor, que nos espera en el reino de los cielos, Señor. Señor, tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Estamos convencidos de eso. Oramos por Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.